busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Iglesia, muy pero muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro espacio a esta hora que ya el día va terminando, en este día de martes, para acercarnos a la palabra del Señor, para sacar un momento para poder aprender un poco más de Él, ¿no? A través de su palabra. Así que los invito ahí donde estén, en su casa, en su trabajo, cualquier lugar donde usted se pueda encontrar y ver este video, que pueda disponer su corazón para recibir lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra en esta noche. Así que hagamos una pequeña oración para que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos en esta noche y que sea tocando nuestro corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás en todo lugar, sabemos que tú estás donde quiera que nosotros estemos, porque hemos creído en ti, porque hemos creído en nuestro Salvador, el Señor Jesús, porque también creemos en nuestro Padre que está desde los cielos cuidándonos y haciendo todas las cosas para que podamos acercarnos más a Él y conocerlo. Así que queremos que abras nuestros ojos a tu palabra, que ilumines nuestra mente, Señor, al conocimiento de Cristo y de nuestro Padre. Y queremos simplemente disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir, simplemente para eso. Queremos recibir de ti y no solamente para acumular, como muchas veces hacemos con las cosas materiales, sino que queremos recibir para asimilar y para aplicarlo en nuestra vida primeramente, pero también para bendecir a otros, para poder compartir el conocimiento que tenemos de ti a otras personas y bendecir a las personas que tenemos a nuestro alrededor, Padre. Ese es nuestro más grande deseo y es el tuyo también, y esa es tu voluntad, que podamos expandir el reino de los cielos en este planeta Tierra, Señor, en este mundo, y que todos puedan llegar al conocimiento de Cristo, así como nosotros lo hemos hecho. Así que te pedimos que abras nuestros ojos a tu palabra y que nos hables en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, los invito a que ahí en su Biblia, en su celular, en su Biblia física, pueda acompañarme a buscar Mateo capítulo 8. Mateo en su capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 18. Mateo capítulo 8 desde el versículo 18. Y ahí, como siempre les digo, si de pronto
no lo ha encontrado, pues puede pausar este video un momentico y mientras lo encuentra para que todos podamos leerlo como en una misma voz, ¿vale? Entonces dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En esta noche quisiera compartir con ustedes una pregunta que es el mismo título de la enseñanza del día de hoy, y es ¿cómo está tu fe? Es una pregunta que debemos hacernos constantemente, ¿no? Es una evaluación que nosotros necesitamos hacernos a través de la palabra, ¿no? La palabra constantemente nos invita a hacernos esta pregunta, ¿cómo está tu fe? Y esta es hay varias historias que acabamos de leer, ¿no? Pero todas tienen como un hilo conductor y todas nos llevan a esta misma pregunta de cómo está nuestra fe. Y quisiera compartir primeramente algunas definiciones seculares acerca de lo que es la fe. Nosotros de pronto tenemos unas definiciones bíblicas, hay algunos versículos que no sabemos, que nos hablan de esa definición de fe. Encontramos algunas en Hebreos, algunas nos las dijo el mismo Señor Jesús, otras el apóstol Pedro. Pero aquí hay unas definiciones que son bien interesantes y que sería chévere que las compartiéramos, ¿no? Algunos diccionarios nos dicen que es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, de comportamiento social e individual, y una determinada actividad vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Otra definición del diccionario nos dice que es una virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Otra nos dice que es un conjunto de creencias de una religión. Otra que es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Otra nos dice que es la confianza, un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en un médico. Otra nos dice que es una creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Otra nos dice que es la palabra que se da a una promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Y la última que quisiera compartir es la seguridad o aseveración de que algo es cierto. Entonces, todas estas definiciones que no son bíblicas, si usted las puede encontrar en el diccionario, nos ayudan a entender un poco más profundamente este concepto de la fe. Y si miramos, prácticamente todas estas tienen que ver también con esas definiciones que tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces, ya teniendo como ese concepto un poco más claro para poder responder a esta pregunta que es pues lo que queremos hacer en esta noche,
de cómo está tu fe, y es una pregunta muy personal y que cada uno de nosotros necesita responderse, y con mucha sinceridad, ¿no? Porque a veces nos queremos engañar y queremos decir que todo está bien cuando no es así. Debemos ser muy sinceros con nosotros mismos y sobre todo con nuestro Dios, ¿no? Que es el que en esta noche nos hace esta pregunta de cómo está nuestra fe. Así que lo primero que encontramos en esta enseñanza y en estos versículos es que nuestra fe va a ser probada, y es necesario que nuestra fe sea probada. Muchas veces llegamos a esta pregunta de cómo está nuestra fe porque nuestra fe es probada. Por eso a veces es tan necesario que nuestra fe sea probada para que volteemos nuestros ojos a nuestro Dios y podamos tener como esa conciencia, ¿no? Porque somos a veces muy inconscientes y como que vamos caminando, pero como que perdemos de vista como conceptos básicos. A veces nos olvidamos del conocimiento que tenemos de Dios. A veces cuando estamos bien se nos olvidan muchas cosas que debemos estar viviendo. Y estas pruebas de nuestra fe nos hacen volver a caer en cuenta, ¿no? Así como recordamos esa historia del hijo pródigo que tuvo que llegar hasta lo más bajo para poder caer en cuenta de esta fe, ¿no? Entonces es necesario que nuestra fe sea probada, no para demostrarle algo a Dios o no porque Él no sepa si realmente creemos en Él, sino para nuestro propio beneficio. Es para nuestro propio beneficio. Así que hay varias cosas por las que nuestra fe es probada, algunas razones, ¿no? La primera es para fortalecer nuestra fe. Cuando vemos constantemente la gloria de Dios, cuando vemos manifestaciones que es imposible que de otra manera sucedan si no es Dios obrando, operando de manera sobrenatural, así como decimos nosotros, pues nuestra fe crece en confianza en que Dios es Dios, ¿no? Que Dios es real y que lo que creemos realmente no es una creencia vacía o una creencia irracional, sino que realmente existe un Dios que es en el que nosotros creemos. Y esto es necesario, ¿no? Porque a pesar de que tenemos experiencias pasadas con Dios, encuentros con Dios, esos encuentros pasan y se nos olvidan esas experiencias, se nos olvida lo que sentimos en ese momento, se nos olvida lo que Dios nos dijo, ¿verdad? Y por eso es necesario que nuestra fe sea probada para que sigamos viendo la gloria de Dios constantemente en nuestra vida y en nuestra realidad, ¿no? Ahí es cuando nuestra fe se fortalece. Entonces el primer punto de por qué nuestra fe es probada es para fortalecerla, y eso es un beneficio para nosotros. Lo segundo es para acrecentarla. Nuestra fe tiene que ir creciendo conforme vamos caminando en este camino de la fe, ¿no? En este camino del Evangelio. Cada reto nos va llevando a un nivel más grande de fe. La palabra nos dice que vamos de gloria en gloria, ¿no? Nosotros vamos de victoria en victoria. Y eso es importantísimo para nuestra fe, para que no nos quedemos estancados en algún punto de nuestra vida espiritual, sino que sigamos creciendo y creciendo. Nuestro pastor Jack siempre nos decía, en Dios siempre hay más, siempre hay un poco más, siempre Dios quiere darnos un poco más. Él siempre quiere llevarnos a un nivel más alto, a un conocimiento más grande de nuestro Dios. Y ese es el propósito que Dios quiere para nuestra vida, que lo conozcamos más, pero que crezcamos en esa fe. Entonces, lo segundo es para acrecentarla, para crecer en ese nivel de fe en nuestra vida espiritual, y eso es un beneficio para nosotros. Lo tercero es asegurar en quién está nuestra fe. Y esto es muy importante, saber en quién está nuestra fe. Ahí en el capítulo 8, versículo 27, nos dice que estos hombres se maravillaron y decían, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Estos discípulos estaban con el Señor y ya llevaban tiempo y habían visto otras cosas que el Señor había hecho, ¿no? Otros milagros, habían escuchado las palabras del Señor Jesús, que ellos mismos decían que este no les enseñaba como los otros, como los fariseos, sino que les enseñaba con autoridad, ¿no? En otras oportunidades les había demostrado que Él era el Hijo de Dios, ¿no? Que es una de las metas del escritor Mateo, de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente el Hijo de Dios. Pero llega a este momento y ellos se siguen preguntando por qué o quién es este al que aún la naturaleza le obedece, ¿no? Que los vientos y el mar le obedecen. Y esta es una pregunta también dentro de la misma pregunta que nos ayuda, ¿no? ¿En quién creo yo? ¿En quién está puesta mi fe? ¿En quién he creído yo?
tal vez nos hemos hecho ideas de Dios, ¿no? Tal vez nos hemos creado un Dios que realmente no es el Dios verdadero, tal vez por lo que nos han enseñado, tal vez por lo que nosotros quisiéramos que Dios fuera para nosotros, pero muchas veces no es el Dios verdadero. Por eso necesitamos volver a los rudimentos de la palabra, de las cosas que hemos tal vez aprendido, tal vez necesitamos dudar un poco para llegar a una verdad. Por eso necesitamos ser probados en nuestra fe para asegurar en quién está puesta nuestra confianza. Y cuando tenemos nuestra fe en el Dios verdadero y nuestra fe es probada, ahí hay como esa certeza de nuestra fe, de saber que realmente nuestro Dios es un Dios verdadero, que no es un invento de nosotros ni un invento de nadie más. El cuarto punto es para prepararnos. Este es un ejercicio en lo espiritual. Nuestra fe es probada porque somos ejercitados, ¿no? Necesitamos ejercitar constantemente ese músculo de la fe. Más adelante, nosotros empezamos en el versículo 18, ¿no? Entonces hay como un cuestionamiento de los que querían seguir a Jesús y Jesús les dice: yo no tengo ni dónde dormir, y bueno, les dice muchas cosas, ¿no? Otros empiezan a sacar excusas y demás. Pero luego los que siguen al Señor Jesús y están ahí en la tempestad, en la tormenta, pueden entender todo lo que el Señor Jesús está haciendo, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos a estas tormentas y nos desesperamos y no entendemos que el Señor Jesús va ahí con nosotros, ¿no? Que está a nuestro lado. Pero luego en el versículo 28 el Señor Jesús se tiene que enfrentar a un reto. Eso es un reto personal para Él. Tiene que sacar unos demonios, que en este caso son dos. En Marcos, por ejemplo, podemos encontrar en el capítulo 5 que era solamente uno. Pero esto es un reto, primeramente porque este es un milagro que es bastante fuerte, ¿no? Esto de sacar los demonios es una cosa que de pronto nosotros hemos visto que es fuerte espiritualmente, ¿no? Pero también el Señor Jesús se enfrenta al reto de ser reconocido como Dios, ¿no? Y como no ha llegado su hora, pues tiene que hacer como unas maromas, ¿no? Unos malabares para que estos demonios no lo pongan en evidencia, podríamos decir. Y así sucede con nuestra vida. Para Jesús, ese fue el reto de enfrentarse aún con la multitud, con la población que vinieron a sacarlo literalmente de ahí de Gadara, ¿no? Porque habían visto lo que habían hecho con los cerdos. Pero muchas veces nuestra fe es probada así en la tempestad para que nosotros podamos estar preparados para el siguiente reto. Calmar la tempestad y calmar los vientos y el mar parece algo muy grande. Si nosotros tuviéramos que enfrentarnos a ese reto, para nosotros sería grandísimo, casi imposible, ¿no? Pero este reto y cada reto al que nos enfrentamos tenemos que tener la certeza de que no es nada. Y cuando pasamos al siguiente nivel y miramos para atrás, como el siguiente nivel es más fuerte, pues lo anterior ya no parece como tan grande, ¿no? Como tan grave. Entonces podemos estar preparados para los retos que vienen con cada reto que hemos pasado. Así que nuestra fe es probada para prepararnos. Lo quinto es para mudar nuestra identidad. Nosotros muchas veces seguimos como con nuestra identidad del mundo, ¿no? Con nuestra identidad carnal. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que somos seres ahora espirituales, devotos a nuestro Dios, ¿no? Y que nuestra identidad ya no es la del mundo, que ya no podemos seguir viviendo como la gente del mundo. Así que en el versículo 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo que decíamos ahorita en el punto anterior, ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es si la gente reconoce que usted es hijo de Dios, si la gente que lo conoce reconoce que usted es hijo de Dios, si la gente que de pronto lo conoce más profundamente, su familia, reconocen usted que usted es un hijo de Dios, ¿no? Y no le hablan o no le llaman o le nombran evangélico simplemente como algo despectivo, sino que realmente reconocen principios, valores que son celestiales, ¿no? Son valores de reino. Entonces nosotros debemos reconocer en nosotros que tenemos la identidad de Cristo, ¿no? Que somos hijos de Dios verdaderamente. Y esto muchas veces solo lo podemos hacer
a través de la prueba de nuestra fe, porque cuando pasamos esas pruebas podemos reconocer y saber quiénes somos verdaderamente, ¿no? Somos cristianos, somos hijos de Dios. El punto número 6 es para testificar. En el versículo 27 nos dice, nuevamente ya lo leímos, dice que estos hombres dijeron, ¿no? Hablaron entre ellos, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Entonces podemos ver que hay un testimonio de lo que está sucediendo. En este caso de Jesús como Hijo de Dios, pero en nuestro caso testificar no para nosotros, no para convencer a la gente de que somos buenas personas, sino para mostrar a Cristo, para llevar a Cristo, para mostrarles a otros este testimonio de Jesús y que ellos puedan llegar o acercarse al Señor Jesús, ¿no? En el pasaje que mencionábamos de Marcos 5, cuando el Señor Jesús saca a este endemoniado gadareno, o no saca al endemoniado, sino saca los demonios del endemoniado, el Señor Jesús le dice, váyase a su casa. Y ya no comente esto, pero él hizo todo lo contrario, ¿no? Y dice que él vivía en una ciudad o en un contexto, unas ciudades que se llamaban Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, y dice que él se fue y testificó a estas 10 ciudades. Es decir, evangelizó a 10 ciudades, mucho más de lo que de pronto muchos hicieron en la época. Nuestra fe tiene que ser probada para testificar, para darle la gloria a Dios, ¿no? Y el último punto es para adorar a Dios. Aquí en este versículo podemos encontrar en el mismo 27 que ellos reconocieron, ¿no?, a Dios. En otros apartes podemos encontrar que cuando el Señor Jesús hacía estas cosas podía generar adoración en las personas que lo rodeaban. Entonces, al final nuestra fe tiene que ser probada para darle la gloria a Dios, porque al final salimos de las pruebas de fe solo con la ayuda de Dios. Entonces lo único que nos queda es hacer lo mismo que hacían los discípulos, postrarnos y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y adorarlo y darle gracias porque, la adoración viene antes, mientras la prueba y después de la prueba, ¿no? Nosotros estamos más emocionados después de la prueba, ¿no?, cuando ya tenemos esa victoria, pero nuestra adoración tiene que ser permanente en todas las etapas de nuestra vida, cuando estamos bien, cuando estamos en prueba y cuando salimos de las pruebas. Ahí tiene que estar nuestra adoración. Así que estas son algunas razones beneficiosas para nosotros de por qué nuestra fe es probada. Así que preguntémonos, ¿nuestra fe está en las cosas del reino, en las cosas de Dios? En el versículo 19 nos dice: y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y muchas veces nosotros también decimos lo mismo, ¿no? Estamos comprometidos con la causa de Cristo, estamos comprometidos con la iglesia, estamos comprometidos con las cosas de Dios, con hacer nuestro devocional, pero el Señor Jesús es experto en confrontarnos y en cómo en bajarnos de la nube y mostrarnos si realmente estamos comprometidos con Jesús, con el reino, con el cielo, con nuestra salvación. Por eso nuestra fe es necesario que sea probada para que viviremos y seamos conscientes y hagamos un autoanálisis de si realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, si realmente estamos haciendo las cosas por obligación o si realmente estamos profundamente enamorados de nuestro Dios, si realmente estamos conociendo a nuestro Dios y ese conocimiento nos está afectando nuestra vida. Muchas veces yo les digo, si usted está haciendo un devocional y su vida no está siendo transformada, no está cambiando, no está mejorando, no se está pareciendo cada día más al Señor Jesús, usted está perdiendo el tiempo. Y no porque el devocional sea malo, sino porque no está haciendo el devocional de la manera correcta. Por eso no está siendo afectado por la palabra de Dios, por su tiempo de oración, si lo tiene, por sus tiempos de ayuno, por sus tiempos de vigilia, por sus tiempos cuando usted se aparta para el Señor. Si su vida no está siendo transformada, hay algo que está pasando que está haciendo mal. De pronto lo está haciendo por obligación y no está visualizando realmente al Señor, no se está encontrando con el Señor, simplemente está cumpliendo un ritual. Entonces nuestra fe tiene que estar en las cosas del reino. Nuestra fe implica un sacrificio y un sacrificio de confianza. La confianza paga un precio.
en nuestras vidas. La confianza no es simplemente como que, ay, yo creo y ya. No, la confianza necesita tener pies, ¿no? La confianza que nosotros conocemos en la fe como una definición de esa fe, tiene que tener un sacrificio, ¿no? Y el sacrificio es pasar por las tormentas, ¿no? Pero no las pasamos solos. Muchas veces el sacrificio se convierte en desesperación, como le pasó a los discípulos aquí. Ellos se desesperaron porque vieron las olas tan grandes que venían. Ellos vieron su capacidad desbordada, ¿no? No podían hacer nada. Y a pesar de que iban con el Señor Jesús, pues ellos, su fe no era tan buena, digámoslo así. No era tan alta, porque el Señor Jesús les dice que tenían poca fe. Pero ¿ustedes creen que el Señor Jesús estaba preocupado ahí porque las olas estaban más altas que la barca, porque se estaba inundando el barco? No, el Señor estaba totalmente confiado. ¿Por qué estaba confiado el Señor Jesús? Primero porque tenía la autoridad, porque tenía la palabra y porque reconocía su identidad en Dios. Y eso requiere en nosotros un sacrificio de despojarnos muchas veces de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, y recibir la capacidad de Dios y las fuerzas de Dios. Eso quiere decir que nos entregamos no para nosotros, que Dios nos dé las fuerzas para hacer nosotros las cosas, sino para que Dios actúe en nuestras situaciones. Y eso es un sacrificio, porque nosotros queremos resolver las cosas, nosotros queremos hacer las cosas, porque siempre hay como un orgullo ahí en nosotros, ¿no? Porque hay como una cosa que nos impide que Dios pueda obrar y que nosotros podamos al final recibir la gloria, ¿no? A veces nos engañamos y pensamos que no es así, pero al final queremos recibir un poquito de gloria y decir, ay, es que yo lo hice, es que yo pude hacerlo. Y esto es algo movimiento del mundo, ¿no? Que dice, usted puede, hágale que usted puede, ¿no? Como ese autoconvencimiento, ¿no? Esa motivación que el mundo nos dice, usted no necesita de nadie, usted puede hacerlo, usted puede lograrlo, ¿no? Y Dios nos pide lo contrario, así nos duela, y es que Él quiere responder por nosotros y Él quiere obrar por nosotros. Así que esa fe implica un sacrificio de parte nuestra. La fe nos lleva a servir. Nuestra fe está puesta en lo sobrenatural, ¿no? Muchas veces pensamos que este servir tiene solamente que ver con llevarle un mercado a una persona, suplir una necesidad económica de otra persona, de pronto hacer un servicio de sanidad, por ejemplo, como los médicos, y llevarlo de manera gratuita a alguna población. Pero se nos olvida, eso es importante, la fe nos lleva también a esa parte del servicio. Pero muchas veces descartamos la parte sobrenatural, ¿no? ¿Cómo sirvió el Señor Jesús a su población, ¿no? A su entorno? A través de milagros, sanidades, en este caso de liberación de endemoniados, ¿no? Este fue un servicio grandísimo a la comunidad, porque dice que nadie podía pasar por ese camino. Ahora el camino quedó libre para que la gente pudiera pasar, comerciar y hacer lo que tuviera que hacer, ¿no? Este fue un gran servicio. En la tempestad, este servicio fue un servicio sobrenatural para que se calmaran los vientos, ¿no? Y el mar, y que esta gente pudiera llegar al otro lado, que era pues el propósito de los discípulos, ¿no? Entonces a veces nos quedamos solamente en la parte material y se nos olvida que la fe tiene que ser una fe que afecte en lo espiritual, ¿no? Que es un servicio que nosotros podemos entregar y que tal vez nadie más lo pueda hacer. Muchas de las cosas que podemos servir son en ese aspecto inmaterial. Cuando vivimos una vida de fe, podemos servir en las cosas que más trascienden y que solo Dios podría resolver. ¿Un médico podría liberar a este endemoniado? Yo creo que no. Estoy seguro que no. A menos que sea un médico cristiano, ¿no? Un capitán, el mejor capitán de barco, podría calmar la tempestad y calmar los vientos. ¿Verdad que no? Son cosas que trascienden a lo material, son servicios que van en lo inmaterial, en lo sobrenatural, en ese ambiente en el que nosotros debemos movernos constantemente. Por eso, nuestro servicio y nuestra vida espiritual es un servicio que nadie más puede proveer. Pueden haber otras religiones, pueden haber otras metodologías que la gente pueda intentar para encontrar paz, para encontrar sanidad de sus enfermedades, para ser liberados de opresiones espirituales. Pero al final todas esas cosas
no van a servir de nada. Aún por medio de la brujería, digamos que se puede sanar de alguna manera o supuestamente traer una liberación, pero todos nosotros sabemos que cuando el diablo te da algo, te va a cobrar muy caro, ¿no? Te va a cobrar mucho más de lo que vale la pena una sanidad por parte del diablo, ¿no? De nuestro enemigo. Entonces, el diablo puede operar cosas también, pero el precio es impagable. Entonces, lo que la gente quiera hacer por tratar de suplir esos vacíos espirituales no van a servir de nada. Los únicos que podemos servir en el ámbito espiritual y lo sobrenatural somos nosotros. Y Dios y el Señor Jesús nos ha provisto de autoridad y nos ha provisto de poder y nos ha provisto de el Espíritu Santo y nos ha provisto de su palabra, ¿no? Entonces tenemos todas las herramientas para poder servir, pero no solamente en el ámbito espiritual y material, sino en el inmaterial y espiritual. Solo nosotros, a través de lo que Dios puede hacer en nosotros, puede hacerlo. Nuestra fe es poder. Ahí en el versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo una grande bonanza. Esta fe trae confianza, ¿no? Y la confianza trae descanso y esto afecta a nuestro entorno, o debería hacerlo. Jesús no estaba preocupado, así como lo decíamos ahorita. El Señor Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio del afán de los discípulos por tratar de resolver el problema de la barca que se estaba prácticamente hundiendo. El Señor Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era y Él sabía el poder y Él sabía el poder que había en sus palabras, ¿no? Y eso nos lleva a este último punto, que es la palabra. La palabra necesitamos creerla y confesarla. Necesitamos confesar la palabra. A mí por eso me gusta tanto las canciones, ¿no? Me gusta mucho cantar, porque encuentro en las canciones que canto la palabra de Dios. Y cuando uno confiesa la palabra, cosas pasan. Como veíamos en el punto anterior, nosotros estamos llamados a afectar el mundo espiritual y a ser conscientes de esta realidad espiritual, ¿no? Y cuando confesamos las palabras, podemos ver que las cosas en el ambiente espiritual cambian, que hay una afectación en el espíritu. Y eso lo notamos, como yo les decía, por ejemplo, en las canciones, cuando usted está en su casa y de pronto se siente atormentado o de pronto siente que hay como una opresión rara en su casa, usted pone música y puede notar que hay un cambio en el ambiente, ¿no? En esa parte espiritual. Pero nosotros debemos tener la palabra de Dios, ¿no? Y no solamente la Biblia, sino necesitamos tenerla aquí y aquí. Necesitamos leerla, aprenderla, memorizarla, estudiarla, escudriñarla, ¿no? Y confesarla. Los judíos tenían un acto que a mí me parece sumamente interesante y podría también llamarse importante, y es que ellos escribían la palabra en todos lados, ¿no? En las paredes, ellos en la ropa que vestían tenían la palabra de Dios escrita, en las túnicas tenían como unos bordillos y ahí ponían como pedacitos de papel bueno, no papel, sino como papiros de la palabra escrita, de la Torá, ¿no? De las cosas que el Señor Jesús que Dios les dijo que guardaran a través de Moisés, ¿no? Y para nosotros debe ser así. Nosotros, qué bueno que tengamos cuadros así con la palabra, ¿no? Y que la leamos constantemente, ¿no? Que cantemos, que leamos en voz alta, ¿no? Que cuando tengamos un problema podamos recordar estos versículos que nos llenan de confianza y de fe, de identidad y también de saber quién es Dios, que Él puede obrar y que va a obrar a nuestro favor, y que podamos confesarla, que aún podamos confesar decisiones. Por ejemplo, ¿recuerdan la decisión que tomaron los amigos de Daniel cuando los iban a lanzar a este foso de fuego? Ellos dijeron, nosotros sabemos que Dios nos va a salvar, pero aún si no nos salva, nosotros seguiremos adorando al único y verdadero Dios. Nosotros necesitamos también confesar eso, que tal vez las cosas no salgan como nosotros queremos muchas veces, pero que aún así vamos a seguir adorando a Dios, porque Él conoce todas las cosas y sabe que es lo mejor y que quiere nuestro beneficio.
Por eso a nosotros no nos gusta que nuestra fe sea probada, pero es necesario y es un beneficio para nosotros. Así que en esta noche la invitación es esa. Si usted está pasando por un momento de prueba, pues dele gracias a Dios porque es un beneficio para usted, y dele gracias porque su confianza está puesta en el Todopoderoso, en el que sí puede resolver todos los problemas y los asuntos. Si usted no está pasando por un tiempo de prueba, pues sepa que va a pasar por un tiempo de prueba y que la prueba va a venir, pero que es también saber y ser conscientes de que esto es un beneficio para nuestra fe. Así que para terminar, la conclusión es suya. La conclusión la tiene que dar usted. ¿Cómo está su fe? Dios les bendiga.